Buenos días a todas y a todos, es un gusto ver para disminución de mi estrés ahorita al inicio poquita gente y ya conforme vaya avanzando que se vayan incorporando. Estábamos súper emocionadas de poder presentar, de hecho desde el mes pasado casi estábamos ya listas para poder estar acá y tener la posibilidad de compartir con ustedes, más allá de los resultados que hemos tenido, cuáles han sido los aprendizajes que ha habido. Y dentro de los aprendizajes, todos los retos que estamos encontrando y muchas cosas que todavía tenemos que preguntarnos y qué hacer. Entonces, en general al equipo nos gusta casi siempre hacer las cosas de una manera diferente. Y ahí es donde voy a necesitar mucho de su participación, porque si bien yo les voy a compartir las experiencias, necesito que ustedes me ayuden también a partir de la experiencia de ustedes, ya sea como investigadores o como papás, o quienes sean muy jóvenes que digan, no, es que yo todavía no soy mamá ni papá, estoy segura que pueden estar cerca de algún niño en algún momento o alguna niña, e ir construyendo junto con nosotros este espacio, ¿no? De una hora que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y en este sentido, bueno, en esta presentación y en este proyecto, como ustedes lo van a ir viendo, ha ido creciendo de una manera tan importante que hoy me toca a mí presentarlo, pero realmente este trabajo no es mi trabajo, es un trabajo de un grupo de personas que han creído en esta línea de investigación. Y la verdad es que para trabajar en esto solamente se puede hacer si uno cree en lo que está haciendo. Y si no solamente lo crees, porque lo puedes creer, pero lo tienes que vivir para realmente poderlo transmitir con las familias. Y voy a empezar comentando que esta presentación que voy a hacer va dedicada 100% al doctor Gerald Patterson, que es el autor justamente del modelo en el que yo me baso, murió el año pasado, y fue una persona que afortunadamente tuve el gusto y el placer de conocer, tan generosa en términos de su conocimiento y de poder compartir con nosotros la posibilidad de capacitarnos, de ayudarnos a que este modelo y este programa pudiera ser probado en México. Y en 2010, cuando nos pidieron presentar los resultados en el primer foro mundial de PMTO en Noruega, escucharlo hablar a él sobre la experiencia en México fue así como que ya existí en mi vida profesional. Después de escucharlo de su boca, era una persona que tenía problemas ya muy avanzados de Parkinson y aún así estaba siempre súper atento y productivo en este sentido. Y pues este proyecto, este trabajo que se realizó tampoco hubiera sido posible sin todo el equipo que ustedes ven ahí debajo, que son mis mentores y quienes también de una manera altruista dijeron, por supuesto que te capacitamos para que algo pueda empezar a ocurrir en México y podamos seguir creciendo en la evidencia que hay sobre este modelo. Como ustedes pueden ver, no tengo cursor, ¿verdad? Bueno, como ustedes pueden ver acá en el mapa, estos son todos los países en los que ahora este modelo se está trabajando. Por supuesto, ahí está México. Y la idea es cómo hemos ido abonando en esta red, en este mapa de conocimientos, desde que el doctor empezó por ahí de los años 60 hasta ahora, a construir toda la evidencia, ¿no? Desde empezar con el aspecto teórico hasta ahora ir abonando cada vez más y más con respecto a las estrategias que se están trabajando con los padres y con las madres. Y yo me acuerdo cuando empecé esta investigación que fui a la primera capacitación y hablaba con la doctora Marion Forgach, que es como ahora la sucesora de su esposa, y desde antes de 2009 que yo dije quiero trabajar en este proyecto y le dije, oye, ya tengo mi proyecto de doctorado, va a ser sobre esto, ¿qué tengo que hacer para llevar este modelo a México? Y me dijo, necesitas dinero. Dije, wow, pues no tengo dinero, la capacitación va como por cuenta de ellos, ¿no? Y entonces sometimos un proyecto a CONACYT y regresé a la siguiente capacitación y le dije, ya tengo el dinero, ¿ahora qué hay que hacer? Y a partir de ahí fue que empezó la colaboración. Le dije, no tenemos los millones como allá para hacer ensayos clínicos súper mega sofisticados, pero aquí en México siempre somos creativos y vemos cómo le hacemos y lo vamos haciendo. Y a partir de eso hasta ahora hemos tenido el apoyo de ese grupo para toda la capacitación que ha implicado el modelo y sobre todo para el seguimiento
para asegurar la fidelidad de la intervención, que es algo bien complicado aquí en México. Aun cuando yo ya esté capacitada, si yo sigo haciendo algún tipo de intervención, ellos tienen que seguir verificando que lo sigo haciendo apegado a los criterios y a las normativas que tienen para decir que estoy usando el modelo que ya han dicho que funciona. Y pues bueno, por supuesto, siempre agradecer tanto a las instituciones como a las personas que han apoyado importantemente este proyecto. Más recientemente, pues desde los terapeutas que empezaron con nosotros hasta ahora, las nuevas terapeutas, la doctora Meina Mora, que por supuesto es mi asesora en el doctorado y siempre ha estado ahí con nosotros, pero sobre todo a las personas que han continuado hasta ahora, que es la gente que trabaja de manera más cercana conmigo, a Claudia, a Valeria, a Lupita, que pues han creído en este modelo desde hace varios años y pues son las personas que siguen estando por acá, y ahora Fabiola y Lucy, que se han incorporado con nosotros. Y bueno, como les decía, pues nos gusta hacer las cosas un poquito diferentes, entonces yo les voy a contar la historia de atrás para adelante. No voy a empezar con toda la parte teórica, voy a empezar hablándoles de qué hemos encontrado y de ahí me voy a ir hacia atrás. Tengan por favor la libertad de, si necesitan interrumpirme, preguntar algo, hacerlo, y chicas, si hay algo que agregar, con toda la confianza ya saben que estamos construyendo sobre esto. Entonces vamos a hablar de estos hallazgos, de cuáles son estos nuevos alcances, qué es CAPAS. O sea, finalmente yo les voy a platicar de un modelo que está trabajando con prácticas de crianza positiva, parentalidad positiva, cómo educar a nuestros hijos para evitar y tratar problemas de conducta en niños y niñas. Nos hemos centrado mayormente en niños de 6 a 12 años y poco a poco hemos ido avanzando en varios escenarios, y bueno, ver finalmente detrás de esto, pues qué es lo que nos está diciendo justo la teoría desarrollada por el doctor Patterson. Y aquí es donde la construcción empieza a ser de todos, ¿no? Porque como les decía, los papás, las mamás, nosotros estamos trabajando en contextos escolares y es muy fácil trabajar ahí cuando trabajas con alumnos porque los alumnos están cautivos, pero los papás y las mamás no están. No están, sabemos que ahí están sus hijos y cuando los convocamos nos llega un 10% de la población total de la escuela, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para trabajar con ellos? ¿Qué hay que hacer para realmente poder llegar más a ellos y empezar a trabajar con este tipo de problemáticas que estamos viviendo y que todos conocemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos? Bueno, antes de eso yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes aquí son mamás o papás? ¿Pueden levantar su mano, por favor? Mamás, papás, ok. ¿Cuántos de ustedes están en contacto o han trabajado con papás o mamás? Ok, varios también, excelente. ¿Y cuántos de ustedes están cercanos a algún niño o niña o han visto algo que se parezca a? Todos, ¿verdad? Metro, en algún restaurante. Lo que hemos escuchado, tan solo lo último que ha pasado, ¿no? Estos eventos tan complejos en términos de las conductas de los niños, nos hablan de un escenario en donde tenemos que empezar a hacer algo con ellos para evitar que las conductas en la infancia progresen hacia algo mucho más complejo en la adolescencia y la adultez. Y justo fue lo que quisimos hacer en un primer estudio. CONACYT nos da el recurso para hacer la adaptación cultural del modelo, y a partir de la adaptación cultural del modelo, probar si esto era efectivo en nuestra población. La adaptación cultural del modelo se llevó a cabo junto con los desarrolladores justamente para verificar la fidelidad de la intervención en la adaptación cultural y después hacer el ensayo clínico para probar la efectividad. Parte de lo que queríamos mostrarles es que si bien los resultados son sumamente importantes, tuvimos un grupo control y un grupo experimental. Hablamos de 5 prácticas de crianza, que está demostrado que está asociado con la disminución de problemas de conducta. Esto es disciplina efectiva, solución de problemas, la parte de involucramiento positivo, desarrollo de nuevas habilidades y la disciplina efectiva. Lo que observamos básicamente después de la intervención fue que sí obtuvimos cambios en el tipo de prácticas que los papás y las mamás usan. Algo importante a comentar aquí es que a pesar de que nuestro programa está enfocado hacia la modificación de conducta de los niños, nosotros nunca trabajamos con los niños, en ningún momento. Todo el trabajo es a partir del trabajo con los papás y las mamás. La idea, y bueno, no solamente ellos, los cuidadores, tenemos abuelitas, tías, etcétera. La idea es que ellos, a partir de tener las herramientas, puedan empezar a trabajar
como agentes de cambio con los pequeños. Y ustedes pueden ver aquí cómo en todos los casos la diferencia entre el grupo control y experimental fue estadísticamente significativa. Es decir, los papás sí están aprendiendo nuevas habilidades que están incorporando dentro de sus prácticas de crianza. Pero lo que queríamos nosotros principalmente demostrar es, bueno, y esto sirve para disminuir los problemas de conducta, y en esta muestra entonces trabajamos solamente con chicos que en un nivel clínico estaban reportando problemas de conducta. Lo que observamos, si ustedes se dan cuenta en la primera parte de la gráfica, es que en el grupo control y experimental sí tenemos cambios justamente en esos problemas de conducta en los niños, es decir, a partir del trabajo con papás y mamás hay una disminución de los problemas de conducta. Pero algo que la literatura también nos demuestra es que en la medida en que trabajas con los papás y con las mamás puedes tener efectos colaterales, y esto lo vimos, lo pueden ver ustedes en la parte de en medio, en donde hay dos cuestiones que están bastante asociadas. El estrés asociado a la crianza. ¿Cómo me siento yo? Cuando llegan los papás a los grupos, lo primero es, ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya hice todo y no sé qué hacer con él. Dime cómo lo puedo hacer para arreglarlo. La desesperanza que observamos en ellos es esta parte de, ya intenté todo y nada está funcionando. Entonces, qué importante es que como papá o mamá sepa qué recursos tengo yo para poder enfrentar las situaciones que en el día a día se me van presentando. Si llego a la escuela y regularmente la queja de la maestra es, su hijo otra vez pegó, su hijo no trae la tarea, ¿por qué su hijo no viene bañado? No me hace caso tampoco. Entonces, tampoco lo puedo tener, tampoco hay como algo que pueda hacer yo en la escuela. Y en casa pasa lo mismo, porque la mamá llega con la maestra y le dice, es que en la casa es lo mismo, maestra, no me hace caso, no quiere hacer la tarea, no se quiere dormir a tiempo, le pega al hermano, etcétera. Entonces, el estrés sí se está viendo, y ustedes lo pueden ver ahí claramente entre el grupo control y experimental, si bien cambia también en el control, a partir del experimental el cambio es estadísticamente significativo, y lo mismo pasa con la sintomatología depresiva. Vemos que las mamás, porque mayormente tenemos mamás, sí hay papás afortunadamente, pero la mayoría son mamás, vienen con una sintomatología de depresión. Utilizamos el CSD, no es es un instrumento de tamizaje, pero que sí nos permite saber cómo andan en esta parte, ¿no? Y ahorita les voy platicando un poco qué es lo que hemos visto. Pues como les comentaba, esta intervención fue con niños de 6 a 12 años en un contexto escolar. Terminamos ese estudio y bueno, ya estamos reafirmando lo que la literatura nos había dicho. El programa funciona, la adaptación cultural funcionó. Para la adaptación cultural estuvimos trabajando con un diseñador gráfico y comunicador visual que ayudó a que todo lo que nosotros estábamos cambiando en términos de ejemplos, metáforas y además la parte del diseño tuviera un sentido a nivel de la cultura. Y después, justo al momento de presentar los resultados, la UNAM y el IAPA nos dicen, tenemos un programa que queremos hacer. Cuando llegaron así nos dijeron, con jóvenes ninis, que no estudian y no trabajan. Queremos ver cómo podemos incorporar un componente de crianza en este estudio, que era un estudio completamente piloto. Dijimos, bueno, al ser piloto podemos empezar a crecer en términos de qué pasa, porque las mamás y los papás nos decían, bueno, tengo un hijo de 10 años, pero también tengo uno de 14. Y la ventaja es esa, al momento de que la intervención es grupal, el trabajo se vuelve bastante generalizable en términos de que los papás lo que aprenden lo pueden aplicar obviamente con otros hijos, adaptando la estrategia y en otros contextos. Entonces empezamos a trabajar en este reto que nos puso el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y la UNAM, con niños que no estudiaban ni trabajaban y estaban ya en contextos de alta vulnerabilidad, es decir, eran jóvenes que consumían drogas, que participaban en actos delictivos, que estaban en pandillas. Trabajamos en 4 delegaciones de aquí de la ciudad, en Álvaro Obregón, en Las Barrancas, en Iztapalapa, igual en la parte más complicada, nos fuimos a Iztacalco y Venustiano Carranza. Y la verdad es que el aprendizaje en este sentido, al ser un estudio piloto no tuvimos grupo control, fue un grupo nada más, pero la parte interesante fue que al momento de tener el grupo nosotros estábamos trabajando con los papás y las mamás, y la gente de IAPA y UNAM estuvo trabajando con los adolescentes, con educadores específicos que trabajaban directamente en las delegaciones. De todas maneras, aún siendo estudio piloto, quisimos correr estos datos y decir, bueno, ¿y qué pasó en la muestra que tuvimos? Y volvimos a encontrar, aún con estas adaptaciones que fuimos haciendo al manual, los cambios en las prácticas de crianza, específicamente en el desarrollo de nuevas habilidades y solución de problemas. Y si ustedes se dan cuenta otra vez, los cambios en los problemas de conducta de los niños y en la sintomatología de estrés y depresión.
Lo más interesante de este proyecto no fueron solamente esos resultados, sino el aprendizaje que tuvimos con respecto a los cuidadores. Teníamos, por ejemplo, en Iztapalapa, nos dimos cuenta que aún estando en Ciudad de México, las personas de Iztapalapa y las de Álvaro Obregón son otra cosa. Personas de Álvaro Obregón que vivían en las barrancas, personas de Iztapalapa que vivían en casas con techos de lámina y paredes de cartón, y de pronto cuando uno llega con la intervención y le dice, pues una de las cuestiones que puedes usar, tal vez, no sé, nos decían algún problema con los chicos porque no llegaban a tiempo a la casa o ya estaban haciendo algún tipo de, de conducta disruptiva. Y de pronto decíamos, bueno, pues a lo mejor algo que puedes hacer dentro de las estrategias de disciplina era poner un quehacer adicional o pérdida de privilegios, ¿no? Entonces, ¿qué tal que le toque recoger su recámara, ¿no? Y de pronto es que nosotros vivimos en un lugar de una sola habitación, 6 personas, ¿ok? Y que le dé de comer al perro, pues el perro vive afuera y no hay como alguien encargado que coma las sobras, ¿no? Entonces, fuimos teniendo que hacer muchas adaptaciones, de pronto los incentivos que para los niños de contextos escolares eran unos, para ellos era así es que no tengo ni para la comida, ¿de dónde le puedo dar yo algo, no? Entonces fue empezar a adaptar, bueno, ¿qué puedes hacer en términos de tiempo, de pasar con él momentos, de a lo mejor irte al parque a caminar? Fueron varios aprendizajes. Teníamos, por ejemplo, en Iztapalapa, personas que venían de orígenes indígenas, que no habíamos tenido el gusto, que no sabían leer, ¿no? Y de pronto ese papá, que lo recuerdo con mucha claridad, era justamente de la delegación Iztapalapa. La primera sesión, el modelo siempre está trabajando mucho con esta cuestión de motivar los buenos comportamientos, de ser positivos, de un buen trato. Y en la primera sesión, bueno, en cada sesión siempre les dejamos un chocolate por asistencia, ¿no? Y hacíamos una rifa por puntualidad, porque un tema con los papás es que lleguen puntuales a las intervenciones. Hacíamos una rifa y la rifa podía ser una cartera, algo muy simbólico. Y esa ocasión el señor se gana el premio y dice, ¿y por qué me gané yo esto? O sea, ¿esto es para mí o lo tengo que devolver al final, no? Dijimos, no, pues es un reconocimiento al esfuerzo después de trabajar, haber apartado el tiempo para estar aquí y ahora trabajar en algo para tu hijo. Dijo, es que nunca me habían dado algo por algo que se supone que yo tengo que hacer, pues es mi obligación. Y eso se parece mucho a lo que los papás y las mamás nos dicen cuando les decimos, oye, vamos a enfocarnos en lo que tu hijo hace bien. Pero se supone que eso lo debe de hacer, ¿no? O sea, tiene que hacer la tarea, tiene que hacer su cama. ¿Por qué tendría que decirle yo algo al respecto? Y entonces empezamos a ver cambios hasta en la forma en que los papás y las mamás iban vestidas a las sesiones. Y al finalizar de las 10 sesiones que tuvo ese grupo, hubo papás que nos decían, como este papá, es la primera vez en mi vida que terminó algo. Y el tener su diploma fue como si hubiera acabado, yo creo que para nosotros la universidad, ¿no? Así de, ya, por fin tengo, después de la tesis. Para él fue, por primera vez en mi vida, acabé algo. Y lo mismo pasa en Iztapalapa, por ejemplo, veíamos que cerca del 80% nos empezó a pasar lo siguiente. Estábamos trabajando con los papás de las adolescentes, pero resulta que cerca de la mitad de las hijas de esos papás ya eran mamás. Y entonces es aquí algo que ustedes pueden ver en lo que les pusimos en los cuidadores. Ahora le estoy enseñando a mi hija cómo cuidar a su hija y la bebé está más tranquila. Entonces fue otro reto bien importante porque ya no era trabajar solamente con los papás de esas adolescentes, sino con adolescentes que ya eran mamás. Y no trabajamos con ellas, por supuesto, pero fue muy padre ver cómo los papás iban incorporando esto y varias de las niñas. El objetivo de este estudio piloto era incorpórense a alguna actividad, ya sea de escolar o de trabajo. Y muchas de las niñas, después de todo este trabajo, pues volvieron a incorporarse a alguna de estas actividades, ya sea laboral o educativa, ¿no? Y otra cosa que nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, en Álvaro Obregón, que era una de las declaraciones más complejas, era que los hijos empezaban a reportar, les decían a las educadoras, oye, ¿qué le están haciendo a mi papá y a mi mamá? Porque ahora ya me abraza,
¿O qué le están haciendo porque ahora ya no me habla con tantas groserías? ¿O qué le están haciendo porque ahora me está hablando de forma diferente? Entonces son cosas que los cuestionarios difícilmente nos van a decir, pero que en la medida que vamos trabajando con ellos y nos van compartiendo en las sesiones, pues vamos aprendiendo, ¿no? Y en este sentido, pues nos quedó clarísimo que aun cuando el modelo pueda ser general, y de hecho lo marca, es flexible, hay que ir adaptándonos a las condiciones, pues, de cada comunidad, de cada población que te va exigiendo cosas distintas. Después, a partir de los resultados que obtuvimos, yo creo que quienes trabajamos en investigación, además de que, por supuesto, tenemos como este reto de la curiosidad y de querer saber más, hacemos esto porque queremos que redunde en algún beneficio para quien estamos trabajando. En este caso, nosotros que estamos trabajando con prácticas de crianza, decíamos, bueno, ya sabemos que funciona, ahora, ¿cómo hacemos para empezar a difundir esta información? No nos interesa que se quede nada más en una cuestión de un artículo de publicación, por supuesto es súper importante, pero de ahí a que dé el salto a que la comunidad lo esté usando, para nosotros es como la meta, ¿no? O sea, después de saber que funciona, ¿cómo acerco esta información? Y entonces los resultados apoyaron el desarrollo dentro del modelo Ámbar Centro Interactivo, que tal vez alguno de ustedes haya escuchado hablar de él, sobre prevención de adicciones, para desarrollar un módulo para papás y maestros. Este módulo incorpora aspectos o elementos sobre la práctica de crianza y cómo podemos ubicar señales de riesgo para saber que nuestros adolescentes o nuestros niños pueden estar en cierto nivel de riesgo y qué puedo hacer. Entonces, se hace este video, que es un video de 60 minutos, y empezamos esta difusión en diferentes lugares. Ahorita estamos en Universum, si alguien lo quiere ir a ver, y con un domo digital que va por diferentes lugares aquí en la Ciudad de México, en las escuelas, y también, bueno, se proyecta con una pantalla plana en escuelas, y hemos tenido muy buen resultado con los papás y las mamás cuando ven que empezamos a traducir esto que yo les comenté de los resultados y de la misma intervención en cosas mucho más sencillas, aplicadas directamente a lo que ocurre en su vida cotidiana. En este caso, por ejemplo, son 5 cápsulas las que se ven, y está la abuelita Chuy, que les va a hablar justamente de una familia extensa, en donde cómo pueden ir trabajando estrategias para que sus hijos les hagan caso, por ejemplo, ¿no? Después de este trabajo, lo que hicimos fue, sabiendo ya que funcionaba, que habíamos tenido este avance con adolescentes, toda la literatura reporta que en programas de prevención de adicciones, los programas de múltiples componentes tienen un efecto mejor que aquellas intervenciones que se aplican a solas, y en ese sentido lo que quisimos hacer fue una nueva investigación en donde pudiéramos probar el efecto de 2 intervenciones conjuntas, que ya habían sido evaluadas de manera individual, y ahora queríamos saber qué ocurría si los aplicábamos de manera conjunta. Una de ellas es Dejando Huellitas en tu Vida, que probablemente que varias de ustedes lo conozcan, y el modelo CAPAS, que es el nuestro. Queríamos saber cómo funciona mejor a solas huellitas, a solas capas, los dos juntos, y tener nuestro grupo control. Este estudio acaba de terminar apenas en febrero, acabamos de terminar el campo, febrero-marzo, así que todavía no les podemos presentar los resultados propiamente de la efectividad, pero nos queremos ir hacia otro camino en términos de qué es lo que está pasando con los papás. Como yo les decía, tenemos las intervenciones, los papás están llegando, sí están llegando varios de ellos, pero muchos de ellos no están llegando. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa población? Una ventaja de este estudio, que no lo tuve en los estudios anteriores, fue que los papás que no continuaron, que digamos tenían que haber llegado a la intervención y no continuaron o nunca llegaron, de todas maneras fueron evaluados en los 4 momentos de evaluación. Eso me da información muy valiosa porque puedo saber en qué están siendo diferentes los grupos, de aquellos papás que sí están llegando, de aquellos que no están llegando, de aquellos que están llegando y se fueron. Y ahí es donde creemos que puede haber un área de oportunidad de crecimiento para el modelo, para saber cómo le hacemos con esos papás que se están yendo. Los que se están quedando y están llegando, pues ya los tenemos y podemos trabajar con ellos muy bien. Pero con los que se están yendo necesitamos ver qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí es donde vamos empezando a ver cómo va ocurriendo. En este estudio que tuvimos 4 escuelas diferentes y un grupo control. Una de esas escuelas funcionó como escuela control. En 3 de esas escuelas tuvimos intervención con papás y mamás. Y les voy platicando entonces, 197 papás y mamás terminaron su evaluación al inicio, lo que fue el pretest.
De esos 197, 190 se asignaron a grupo. Perdimos 7, ya sea porque no se pudieron volver a contactar, porque decidieron salir de la intervención o simplemente ya no se pudieron volver a contactar. Entonces tuvimos estos 3 grupos, como ustedes pueden ver, 57, 80 y 53. De esos grupos que se asignaron, de esas personas que se asignaron a grupo, solamente llegaron a taller 169. Entonces, si se dan cuenta aquí, de los 190 a 169 hay un salto importante que decimos, bueno, ¿qué pasó ahí? Que algunos papás, ¿no? 21 papás no llegaron a la intervención. Después de que ya trabajaron en las sesiones de consentimiento informado, contestaron todos sus cuestionarios, hicieron sus observaciones, ya iban a empezar la intervención y no llegaron. Y bueno, quienes llegaron, que fueron 169, 138 completó 50% o más del taller, 129 completó el 70% o más y 113 completaron el 100% del taller, que son 12 sesiones. Estamos hablando de que el taller se imparte una vez por semana durante 12 semanas. Imagínense eso en el contexto de la escuela, en donde los papás te dicen, es que no puedo estar faltando cada semana a mi trabajo. Y aún así estuvieron constantes en eso, y les vamos a platicar qué fue lo que fuimos haciendo con ellos. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos ahorita un porcentaje de retención del 76% de la muestra, que es bastante bueno si lo comparamos con estudios que están trabajando con este mismo tipo de intervenciones, ¿no? Pero como somos ambiciosos, queremos, bueno, ¿y qué pasa con el otro porcentaje? ¿Qué está pasando con ellos? Como les decíamos, lo difícil es que los papás y las mamás lleguen. Entonces, lo que hemos incorporado son sistemas de incentivos que nos permiten enganchar a la población que ya está llegando. Como les decía, desde cuestiones de puntualidad, las prácticas para casa. En cada una de las sesiones los papás se llevan una tarea que tienen que poner en práctica de una sesión a la otra. Y para ello tenemos una llamada de mitad de semana, en donde nosotros vamos a reforzar con los papás qué es lo que está funcionando bien, si es que la están haciendo o no, y todo en un aspecto muy positivo. Si los papás de pronto nos dicen, no, pues no he podido hacer la práctica, oye, ¿qué tal si la hacemos en este momento? Imagínate que soy tu hijo, dame una buena instrucción y vamos a practicarlo. Y entonces la terapeuta o el terapeuta puede empezar a hacer ajustes con el papá o la mamá, y después de la llamada queda el compromiso de, bueno, con esto que practicamos, aplíquelo y nos vemos en la próxima sesión. Está, pues, por supuesto, los reconocimientos al término del taller, y varios incentivos con respecto a las prácticas para casa. Ustedes saben que para desarrollar habilidades lo importante es que lo practiquen. Si no lo practican, no se da este desarrollo de habilidades. Entonces, en la medida que los papás están motivados a practicar, por un lado se autorrefuerzan al ver que esto va funcionando y van reforzando también en el sentido del grupo a otros papás. Y bueno, creo que el hit, digamos, para poder lograr la retención de los papás y las mamás fueron las sesiones de reposición, que ahí nos deja también en otro contexto de reflexión. Teníamos los grupos en términos escalonados, es decir, teníamos grupos lunes, martes, miércoles, según los horarios de los papás. Todo fue flexible en términos de qué horarios tenían los papás, a qué hora tenían disponibilidad. Hubo gente que nos dijo, pues yo solamente en sábado, y la escuela nos dijo, pues ¿lo que crees? Yo no te puedo prestar las instalaciones en sábado. Bueno, pues vamos a la delegación, préstanos tus instalaciones y atendemos a ese grupo en sábado. O sea, por nosotros no iba a quedar la posibilidad de poder atender al grupo. Y estuvo un grupo constante en la delegación trabajando esto, a pesar de que la escuela no pudo tener las puertas abiertas, ¿no? A pesar de eso, los papás tenían la posibilidad de decir, bueno, yo no pude llegar hoy a mi sesión, no importa, la próxima semana puedes llegar al otro grupo que va a dar la sesión 2. Y había quien decía, no, pues es que tampoco pude llegar. Ok, programemos sesión de reposición para ti o para todos los que no lograron llegar a sesión 2. Y era llamar a los papás que no llegaron a sesión 2, papás, vamos a tener esta sesión de reposición, ¿cuándo pueden? ¿A qué hora? ¿A qué día? ¿No? Entonces las terapeutas de pronto ya era así, de veras tenemos que estar disponibles 7/24 para ellos, casi era así, ¿no? Y a partir de eso fue que fuimos haciendo como estas adecuaciones y logramos justamente tener esta cantidad de papás que lograron concluir las 12 sesiones de la intervención. Creo que en un contexto ya más aplicado de decir, bueno, transferamos esta tecnología a las escuelas, habría que ver si realmente, por ejemplo, UDEI, que es la gente que trabaja en las escuelas, podría llevar a cabo tantas sesiones de reposición. Fueron muchísimas las sesiones de reposición. Pero ahí también nos dimos cuenta, obviamente,
que al tener el grupo, nosotros al momento de conformar el grupo, lo hicimos de forma heterogénea. ¿Qué quiere decir? Este estudio iba en un corte universal, es decir, nosotros no seleccionamos grupos a partir del nivel de conducta de problema de conducta de los niños. Quiere decir que teníamos niños sin problemas de conducta, niños que estaban en un rango límite y niños que estaban en un rango clínico, en un mismo grupo. Entonces, desde el papá que decía, no, pues es que mi hijo sí roba, hasta el que decía, no, pues es que mi hijo hace todo perfecto, me hace caso, todo lo que le digo lo hace. Entonces, como que yo no tengo ningún problema. Y, por ejemplo, algo que les pasaba a esos papás era, no, es que después de escuchar al otro papá, mejor yo ya no digo nada porque mi problema es así de chiquito, ¿no? Y los otros papás de pronto era como que, híjole, mi hijo entonces está súper mal con todo lo que está pasando, ¿no? Ahí es donde pensamos que en algunos casos, al ser casos más complicados, el tener sesiones individuales les resultaba más beneficioso, o con papás o mamás que se les complicaba un poquito más comprender los conceptos, al momento de ir paso a paso con ellos, era más fácil que ellos se mantuvieran enganchados con la intervención. Y entonces aquí es donde empezamos justamente con estos aprendizajes. Lo que quisimos y estuvimos trabajando en este corto tiempo fue, empecemos a ver qué hace diferente a los papás que llegaron al taller, de los que llegaron y se fueron, y de los que nunca llegaron. ¿Para qué? Para que en una futura investigación podamos incorporar elementos que lo hagan todavía más específico. Y entonces empezamos a hacer aquí algunos análisis en donde lo que empezamos a ver, bueno, ¿qué está haciendo diferente al grupo de niños sin problemas de conducta con el grupo de niños que están presentando problemas externalizados o problemas de conducta? Y básicamente aquí encontramos dos cosas en esta primera lámina. O sea, el sexo de los papás, que si ustedes se dan cuenta, pues otra vez es arrasante la cantidad de mamás que están participando, versus papás, pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, aquí en los niños sin problema tenemos un 27.6% de papás que están participando, lo cual es bien interesante. Hay muchos papás varones que llegan a la intervención y llega el punto en que nos dicen, ya no podemos continuar porque ya no me dejan salir, o que son comerciantes y nos tocó diciembre. Me encanta el taller, pero si no vendo ahorita, que es la época fuerte, no comemos, ¿no? Entonces, pues adelante, y la mamá es entonces quien se va encargando de pasar la información con estos papás, ¿no? Quisimos instrumentar una estrategia que ya por tiempo no pudimos. Decíamos, papá, si usted está interesado, le damos un video con la estrategia, lléveselo, ya sea que se lo mandemos por correo o que le mandemos un CD, lo ve y por teléfono hablamos. Ahorita en Estados Unidos se está probando esta intervención aplicada vía telefónica. Entonces, quiere decir que hay opciones para trabajar también con esos papás que a lo mejor no pueden llegar, pero que sí tienen el entusiasmo de hacerlo. No lo pudimos hacer porque entre la intervención y hacerlos, de pronto guiones de los videos, graba los videos, mándalos, pues nos comió el tiempo, pero la verdad es que sí estaba siendo un buen elemento para enganchar a los papás que no podían continuar en taller, ¿no? Por otro lado, pues la escolaridad, si ustedes se dan cuenta aquí, pensamos que algo que puede tener que ver, pues si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los papás están entre preparatoria, vocacional, técnico o equivalente, y la secundaria, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, pues en los niños que tienen, los papás que tienen niños con problemas, sin problemas, son los que tienen un mayor nivel escolar versus los que están teniendo problemas de conducta. Entonces, pues bueno, esto nos va dando un poquito de panorama. Lo mismo que el ingreso familiar está haciendo algo que está explicando la diferencia entre los niños con problemas y sin problemas. Y esto va cobrando relevancia en términos de que el modelo lo que nos dice es que las prácticas de crianza en papás y mamás se van a ver afectadas por el contexto en el que están inmersos. No es solamente el niño, no es solamente papá y mamá, tiene mucho que ver también esta parte de el contexto en el que están viviendo. Después lo que hicimos fue empezar a trabajar con esta parte de la muestra, en donde queríamos ver, bueno, con esta población que fue universal, cómo están presentándose los problemas. Si nosotros consideramos solamente la puntuación que el CBCL, que es el Children Behavior Checklist, nos da para identificar la presencia de problemas de conducta, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que un 56.8% de nuestra muestra estaba sin problemas internalizados. 16% lo tenía en un rango límite y 27.2% en un rango clínico. Si lo vemos esto mismo por la parte externalizada, solo externalizada,
el 74% no está presentando problemas externalizados, un 12.3 en un rango límite y 13 en un rango clínico. ¿En qué sentido es interesante esta información? Vemos cuando vamos a las escuelas que cuando llegamos con los maestros, de verdad ustedes los ven y es, por favor también, ya no sé qué hacer con los niños. Hay mucha agresión, no hacen caso, hay mucha cuestión de ser oposicionistas, desafiantes, pero pocos te dicen, hay niños que no hablan, hay niños que son súper bien portados, nunca se mueven, si están llorando, pues bueno, algo le pasará, pero nada más, ¿no? Y los problemas internalizados a veces pasan desapercibidos. Y ustedes saben que parte de las problemáticas que se van presentando es difícil que se lleguen a presentar solitas. Regularmente lo que vemos es que un problema externalizado o internalizado va acompañado de algo más. Y entonces lo que empezamos a ver, bueno, fue de toda la muestra, tenemos que un 50.6% de los niños no tienen ningún tipo de problema, ni internalizado ni externalizado. Solamente 2.5% de los niños que tuvimos presentan problemas solamente externalizados, es súper poquito, pero un 13.2% están presentando problemas internalizados. Otra vez se ve ahí que está siendo más importante el problema que están refiriendo por ahí los papás. Y uno más alto, el 23.9%, tienen una combinación entre ya sea cuestión límite y clínica de internalizado con externalizado o normal, ¿no? Estos son como nuestros focos ámbar, digamos, en donde todavía podríamos hacer algo para evitar que esas conductas sigan progresando, pero también esta parte importante de la comorbilidad. El 9.9% de los niños que tenían problemas en un nivel clínico a nivel internalizado y externalizado. Y entonces, bueno, a partir de esto, casi el 49.6% de la población presentaba algún tipo de problemática. ¿Cómo podemos empezar a incidir en esta situación para evitar justamente que progrese, ¿no? Cuando comparábamos esto entre justamente los niños sin problemas y los niños que tenían problemas externalizados, pues nuevamente veíamos cómo las puntuaciones en términos de los niños sin problemas de conducta y con problemas de conducta, pues va siendo diferente, ¿no? Pero algo bien importante acá era qué está haciendo diferente a estos grupos, y algo que los diferenció claramente fue el estrés parental y la sintomatología depresiva, que ya les había platicado que arriba fue algo que resultó beneficioso para los papás. En este caso nos está diciendo justamente, hay una diferencia importante entre el estrés que están presentando los papás que no tienen niños con problemas de conducta y los que sí lo tienen. Y lo mismo en la sintomatología depresiva, que aquí después me encantaría mucho hablar con Asunción, como para ver qué es lo que tenemos y podemos hacer con estas mamás, papás que a lo mejor están presentando esta sintomatología, justamente por algo que les voy a compartir más adelante. Y en términos de las prácticas de crianza, pasa exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, los papás que tienen niños con problemas de conducta, sus prácticas de crianza son menores en comparación con aquellos papás que no tienen niños con problemas de conducta. Aún así, no están tan mal. O sea, en una escala del 1 al 5, que es cómo se evalúa, todos están arriba de 3. Entonces, no vienen con tan malas prácticas, o al menos así lo refieren. Esto lo vamos a poder confirmar a partir de las observaciones directas que hacemos, que pronto tendremos esos resultados, pero sí hay una diferencia entre estos grupos, ¿no? Y cuando nos vamos a analizar las variables contextuales, otra vez vamos viendo que los niños que no tienen problemas de conducta versus los que sí tienen problemas de conducta, están teniendo cambios importantes. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya estamos cercanos a las 9. Y bueno, fuimos encontrando acá que las variables de crianza, como son la disciplina y supervisión, nos estaban explicando el 19% de la varianza de la conducta externalizada, y de manera importante también el estrés parental. Cuando hay una subescala en donde el papá habla de qué tan difícil está considerando a su pequeño, y eso es lo que mayormente está explicando, ¿no? Cuando comparamos a los grupos, por lo que les decía, las sesiones, los papás que no asistieron a taller, los que lo abandonaron y los que lo completaron. Vimos que la edad es un factor que sí está explicando este comportamiento en los grupos, al igual que el ingreso mensual, y las prácticas parentales de la misma manera, ¿no? Estamos viendo que hay una diferencia en estos tres grupos. Como ustedes pueden ver, quienes no asistieron, pues van teniendo mejores prácticas que
las personas que se fueron son las más bajas, ¿no? Y las personas que llegaron y se fueron. Quizá aprendieron algo, se llevaron algo, no lo sabemos, pero están yendo también un poco mejor que los que nunca llegaron. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a ver con respecto a los problemas? Vean ustedes cómo en el caso de los que no asistieron, en este caso, en esta gráfica, el 62.4% que no asistió tenía a su pequeño con problemas internalizados. En el caso de los externalizados, si se dan cuenta, es lo mismo, 55.5 y el total de problemas. Entonces, estamos viendo cómo la mayoría de los papás que no están llegando, pues están yendo y sí, aunque seguramente habrá papás que no tienen problemas de conducta, sí hay papás que nunca llegaron y estaban con alguna dificultad, y algunos que habían llegado y se fueron, y pues que también ahí es donde justo tenemos que trabajar, ¿no? Si se dan cuenta aquí en la sintomatología depresiva y estrés, es también muy interesante ver cómo nuevamente nos está marcando la diferencia entre los grupos, cuando los que no asistieron son los que están reportando una mayor sintomatología de estrés, y de depresión asociado también a esta parte, ¿no? Versus los que completaron el taller y los que lo están abandonando. En este sentido, como son súper creativos los chicos, corrieron un modelo discriminante lineal justamente para poder confirmar estos datos, ¿no? Y que lo podemos ver acá. ¿En qué magnitud estos tres elementos, la sintomatología depresiva, los problemas internalizados, otra vez a pesar de que nuestra intervención va hacia problemas externalizados, nuevamente los problemas internalizados están saliendo ahí de una forma interesante, y el estrés están explicando esta parte del estatus de la asistencia de los papás a la intervención, ¿no? Y de manera interesante esta parte de explicar el 47.9% de los datos que están clasificados a partir justamente de la información que tenemos ahorita. Cuando esto lo vemos en términos de los cambios de los niños, ustedes van a poder ver aquí, por ejemplo, con respecto a la problemática de conducta, en los papás que no fueron nunca a la intervención, los problemas prácticamente se mantuvieron pues casi iguales. En el caso de los que abandonaron hubo una reducción pequeña, y en el caso de los que completaron pues hubo una reducción un poco mayor, ¿no? Lo mismo está pasando con la sintomatología internalizada y con la parte de la puntuación total de problemas que está detectando el CBCL. Entonces aquí nuevamente nos plantea como el reto de qué tenemos que hacer para poder llegar a estos papás que sí están identificando un problema con sus hijos y que no sabemos, o bueno, ya lo sabemos un poco más adelante, por qué no están llegando a la intervención. Y ante sus respuestas no tenemos respuesta todavía. Y ahí es donde nos encantaría que si ustedes tienen algunas ideas que nos puedan apoyar, pues puedan ser de utilidad para continuar el trabajo. En cada una de las sesiones nosotros evaluamos qué tan satisfechos están los papás con la intervención, y al final de la intervención se evalúa también qué tan satisfechos están con toda la intervención. Algo que pudimos hacer en este estudio fue un seguimiento. Tuvimos 4 seguimientos, fue pretest, posttest, seguimiento 1 y seguimiento 2. Y en ese momento se pudo evaluar casi al total de la muestra. Tuvimos también una buena tasa de retención gracias al esfuerzo de los chicos. Y lo que veíamos acá, si ustedes se dan cuenta, aquí pusimos la información de los 3 estudios que hemos realizado porque es el mismo cuestionario el que tenemos. La satisfacción de los papás en general siempre es muy alta, muy, muy alta, va arriba del 80%, 90%, están contentos. Ya que llegan al taller es muy fácil que se queden. Se enganchan perfecto, el hecho de ser tratados de forma diferente ayuda a que ellos empiecen a tratar también de forma diferente a sus hijos, y reportan, por ejemplo, aquí la habilidad de los facilitadores, la utilidad de la llamada a mitad de semana, el nivel de satisfacción global con la intervención pues también es muy alto, ¿no? Y algo que nos gustó al momento de hacer estas gráficas fue ver cómo este crecimiento, cómo a partir de los estudios vemos una mayor satisfacción en los papás. Pensamos que eso también está relacionado con los cambios que hemos ido ingresando al mismo estudio, y también pues con el entrenamiento que se está teniendo con las personas.
Cuando les preguntamos inmediatamente después de acabar la intervención qué tan útiles les habían parecido las habilidades que ellos habían aprendido, pues ustedes pueden ver aquí en la primera parte que en general todos, más allá del 80%, en el primer caso del estudio que les platiqué, en el caso de los adolescentes y en este nuevo, pues están con un nivel bastante alto en términos de reportar con utilidad las estrategias. Lo que siempre nos ha pasado es que tiempo fuera, si ustedes se dan cuenta, es una de las más bajas, junto con toda la parte de incentivos, por ejemplo, ¿no? Tiempo fuera es una estrategia que a los papás aquí y en otros países les cuesta mucho trabajo aplicar por el costo de tiempo que tiene para ellos. Recientemente, ahorita que estamos a punto de empezar a trabajar con preescolares, nos decía un papá, es que mi hijo prefiere que le quite un privilegio antes de irse a tiempo fuera. Tiempo fuera es lo peor que le puede pasar, ¿no? Aun cuando se maneje de una manera positiva y no como una situación de castigo, sino de desenganche. Entonces, ahí está siendo como interesante ir viendo qué es lo que está pasando o cómo los papás van adaptando las estrategias. Sí uso el tiempo fuera, pero ya la uso diferente, ya la adapté a mi forma. Entonces, hay que ver cómo eso les está funcionando. Y después, lo que hicimos fue justamente con los papás que ya habíamos trabajado la intervención después del post-test, los buscamos en el primer seguimiento y en el segundo seguimiento, y les preguntamos si seguían utilizando las estrategias que habían aprendido o ya no, y cuáles estaban siendo útiles y cuáles estaban continuando siendo utilizadas. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente nos vuelve a aparecer aquí que el sistema de fichas, que es una estrategia que utilizamos para promover conductas prosociales, era una de las que más trabajo les costaban a los papás. Tiene un sistema de pasos un poquito complejo y el tiempo fuera. Sin embargo, a pesar de eso, las están utilizando y el resto de las estrategias como son la regulación de emociones, la identificación, la comunicación, la parte de buenas instrucciones y supervisión, es algo que los papás están manejando mucho y eso sí es algo que podemos observar claramente en los videos de los sistemas observacionales. Si bien a veces no se ve claramente la habilidad, el manejo emocional de los papás en la aplicación pre y post es otra completamente con respecto a los niños. Ahora, cuando les preguntamos a los papás por qué considera útiles o muy útiles las estrategias del taller, la mayoría contestó que porque les ayudan a educar mejor a sus hijos y a poner límites, les ayudan a mejorar la relación con los niños y la comunicación. Sí ha impactado positivamente de alguna manera las estrategias y la mayoría ha dicho que ha impactado en la relación con su hijo. Y si ha notado un cambio en la mejora del comportamiento de su hijo, ¿a qué crees que se deba? Y la mayoría dice que es a la aplicación de las estrategias. Y finalmente, cuando llegamos en este último seguimiento, buscamos a los papás que nunca llegaron al taller, que fueron pocos, y de los que pudimos recuperar les preguntamos por qué razones no habían podido asistir al taller, además de que ya nos lo habían comentado verbalmente. Si ustedes se dan cuenta aquí, la mayoría nos cuenta que es porque el trabajo se los impidió, ¿no? El 72.2%, entonces es, aunque quisiera, el trabajo me lo impide, o el horario no me acomodó. Y entonces aquí es donde entran esas preguntas, bueno, si es tema de trabajo, ¿qué opciones podemos dar? Podemos decir, tal vez tenemos que ir a los lugares de trabajo a trabajar con ellos, pero tampoco es tan sencillo que uno deje sus actividades para ir a tomar las intervenciones. Ya tuvimos un ejemplo aquí y tuvimos una persona muy, muy constante. Y esto coincide justamente con las causas de deserción reportadas a nivel general. Entonces, pues a nivel global, estas son como los aprendizajes que hemos tenido hasta ahora. Y pues nuestros retos ahora es justamente cómo podemos hacer para que este tipo de intervenciones puedan llegar a otras comunidades, se puedan realmente implementar en las escuelas, nos lo están pidiendo, pero el tema siempre es el mismo, no hay dinero, ¿no? Y aun cuando llega uno con los tomadores de decisiones, es demasiado dinero, mejor demos conferencias. Y tenemos números súper gigantes, pero con resultados bien pequeños. Entonces todavía tenemos que seguir trabajando nosotros para hacerlo, digamos, a la mexicana, bueno, bonito y barato. Bueno y bonito ya está, pero barato no. Cuesta, y sobre todo la parte de fidelidad cuesta mucho, porque no es solamente capacitar a la gente y que lo aplique, es capacitarla y ver que lo continúen aplicando y no que al año ya esté haciendo una intervención completamente diferente a la que los habíamos capacitado. Y esa cultura todavía no está permeando tanto en
en la parte de toma de decisiones en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues ahorita pues agradecerles muchísimo la atención, la paciencia, para podernos escuchar. Y bueno, si tuvieran, no sé si todavía hay tiempo para preguntas.